Santo Dios misericordioso, que nos ama, te damos gracias por llamarnos en este lugar, con tu amor, con tu palabra. Gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Durante 4 días hemos aprendido tu palabra. Comprendemos que tú realmente estás vivo y tu palabra es cierta. También ayer aprendimos, ante ti nosotros somos vil pecadores, debemos ir al infierno. ¿Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados? ¿Cómo podemos recibir la salvación? ¿Cómo podemos tener una relación correcta contigo? Enséñanos, guíalos por favor. Tú buscas siempre los quebrantados de corazón. Nosotros hoy hemos reunido en presencia de ti con corazón quebrantados. Salva nuestras almas perdidas a través de tu palabra. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca ante ti. Ayúdanos, por favor. Dios, abre los ojos de entendimientos para que comprendamos tu gran misericordia y tu amor, tu palabra. Esperando tu gran amor, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, versículo 77. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Yo voy a leer, yo leo ya. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ya está aquí. En este sitio nosotros hemos aprendido la Biblia durante 4 días para que escuchemos hoy que yo voy a predicar esa palabra. Hoy yo voy a predicar el Evangelio en la Biblia. Eso es lo más importante palabra para nosotros. En la Biblia hay muchas palabras, pero sobre todo Evangelio. Esa palabra lo más importante para nosotros. Hasta ayer hemos aprendido quién es Dios, cómo es Dios, que eres santo y justo y perfecto. Eres creador, ¿no? Pero somos pecadores y imperfectos. Durante toda nuestra vida hemos cometido pecados, siendo pecador desde el nacimiento. Por eso no podemos evitar juicio de Dios por nuestros pecados. Entonces hoy nos hemos reunido ante Dios esperando su gran gracia, su misericordia. Ayer yo prediqué a ustedes, después volveré a su casa, oren por favor ante Dios, ¿no? Así yo hablé a ustedes. Hoy uno ha venido aquí con corazón quebrantados, arrepintiéndose, queriendo recibir salvación. Dios le ayudará, le salvará a esa persona con su palabra, con su misericordia. Entonces hoy ustedes con corazón humilde, corazón quebrantado, escuchen bien la palabra que hoy yo predico. ¿Por qué los hombres deben ser juzgados? Por los pecados, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva fueron rechazados de huerta de Edén? Por sus pecados, desobediencia. Si nosotros podemos quitar nuestros pecados con nuestra fuerza,
¿Por qué tenemos que creer en Dios, creer en Jesús? Nosotros no podemos. Entonces, necesitamos un Salvador, mediador, ¿no? Los hombres, la Biblia dice, no pueden hacer el bien, ni guardar los mandamientos de Dios. Dios nos pide, vive santamente, justamente, como yo, así, Dios dice. Pero ¿quién puede vivir como Dios? Santamente, justamente, desde el nacimiento siendo pecador. Nadie. Entonces, sin ayuda de Dios, sin misericordia de Dios, nadie puede recibir la salvación. Entonces, hoy, nosotros, ¿por qué nos reunimos en este lugar? ¿Para hacemos alguna cosa? No, solo esperando su misericordia. Para que vemos, Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hace para nosotros? Dios solo puede hacer para salvarnos. Entonces ustedes con corazón humilde, quebrantado, solo escuchen, esperando su misericordia. ¿Qué es la salvación? Primero vamos a pensar. Salvación, ya primeramente podemos decir, el perdón de pecados. No hay salvación sin perdón de pecados. Uno dice, soy cristiano, yo he ido a iglesia un montón de años, toda la vida, pero todavía no ha sido perdonado su pecado perfectamente, no es salvo. Solo un religioso, nada más. Pero aunque no ha ido muchos años a la iglesia, no tiene muchos conocimientos de la Biblia, pero escuchando palabra de Dios, creyendo en la existencia de Dios, su pecado se ha perdonado. Creer esto es perfectamente, según la Biblia, eres salvo. Porque salvación es el perdón de pecados. Aunque predicar palabra de Dios, aunque echar fuera demonio, pero no ha perdonado sus pecados, no es salvo. Porque salvación es perdón de pecados. Aquí pone, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Salvación es perdón de pecados. Cuando nació Jesús, ángel dice a sus padres, llamar a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El tema de la Biblia es salvación. ¿Por qué? Protagonista de la Biblia es Jesús. Su nombre, Jesús, su nombre significa salvación. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Para salvar a los pecadores del pecado, de juicio. Entonces, para creer en Jesús hay que conocer correctamente la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Eso creer en Jesús. Aunque uno cree en Jesús, yo creo que Jesús es Hijo de Dios, Él es Cristo, pero no cree en su obra, el que hizo para nosotros. Eso significa no creer en Jesús, igual. Entonces, creer en Jesús significa creer, sí, su sustancia, sí, ¿verdad? Eres Hijo de Dios, Cristo, sí, pero a la vez hay que creer su obra, que hizo perfectamente para nosotros. Eso es importante, ustedes. Pero nosotros no podemos hacer nada ser perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? No podemos hacer el bien, nada. No podemos guardar la ley de Dios, nada. Entonces, Dios solo puede salvarnos. Dios solo puede hacer para nosotros, por nosotros. San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19,
versículo 25-26. 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí, Dios puede. Dios hará para nosotros, ¿no? ¿Qué es la fe, ustedes? No es hacemos alguna cosa para nuestra salvación, sino confiar, apoyar solo en Dios, su obra, su misericordia. Entonces aquí Jesús explicó, para Dios todo es posible, Dios hará para nosotros. Entonces nosotros debemos ver que Dios, ¿qué hará para nosotros para salvarnos? Solo debemos ver, no hacemos, solo debemos ver. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hará para nosotros? ¿Ustedes saben, Dios es amor? ¿Sí o no? Sí, verdad. Entonces Dios me ama. Dios te ama. Dios nos ama. ¿Sí o no? Sí, verdad. Entonces Dios perdona nuestro pecado, ya soluciona todo problema. Pero ustedes, una cosa. Aunque Dios nos ama, Dios no puede perdonar nuestros pecados sin razón justa. ¿Por qué? Eres juez justo. Ya vamos a ver. Salmo. Salmo, capítulo 7. Versículo 11. Salmo, capítulo 7, versículo 11. Yo voy a leer, yo leo. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Si Dios quiere perdonar nuestros pecados. Sí, verdad, pero no puede, porque eres juez justo. Usted es un juez, por ejemplo, en España, ha venido un acusado, pero es su hijo. Él puede hacer así. Tú tienes culpable, pero tú eres mi hijo. Entonces, yo te amo, entonces está libre. Ya está. Adiós. ¿Puede ser? Imposible. Aunque juez no puede perdonar sin razón justa, ¿no? El pecado no se perdona antes de pagar, aunque transgresores se arrepientan. Por favor, lo siento, yo soy malo, perdonadme. Aunque se arrepienta, no puede perdonar antes de pagar su pecado. ¿Entienden ustedes? Eso es la ley. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Hay que morir. No hay otra opción. Para ser perdonado, hay que pagar. La paga del pecado es muerte. No hay otra opción. Pero hoy en día, iglesia, religión, enseña siempre malas cosas, falsas cosas. No es solo la muerte, no. Ustedes da sacrificio, da ofrenda, será perdonado vuestros pecados, sus pecados. Enseña así. Cuando da ofrenda, ¿será perdonado sus pecados? Eso es mentira, ustedes. ¿Por bautismo? Tampoco. ¿Por oración? ¿Abnegación? Imposible todo. Solo por la muerte. Paga del pecado es la muerte, la Biblia dice. ¿Por qué? Eso Dios hizo esa ley. Vamos a ver.
Levítico. Entonces hoy en día muchas iglesias enseñan malas cosas, falsas, ¿no? Doctrinas, ¿no? Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, solo la misma sangre hará expiación de la persona. Solo sangre. Ustedes, Dios para salvarnos, Dios hizo una ley que, aquí ya he explicado, se puede morir en sustitución, como ya pronunciación, sustitución. Para transgresor puede morir en vez de transgresor un justo. Dios hizo esa ley para salvarnos. Por eso en el Antiguo Testamento muchos animales murieron por los pecadores. Entonces aquí una cosa. La vida de la carne está en la sangre. Entonces solo sangre puede expiar de la persona. Solo sangre puede perdonar los pecados. Pero durante 2000 años en la iglesia, muchas mal doctrina enseñadas ustedes. Cuando vosotros da ofrenda, cuando vosotros sacrifica mucho, será perdonado vuestro pecado. Cuando vosotros sus pecados confesar, será perdonado sus pecados. ¿Dónde está esa palabra, ustedes? En la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo nos enseña solo por la sangre de sacrificio, será perdonado nuestros pecados. Ni nuestras lágrimas, ni dinero, ni sacrificio, ni abnegación, solo sangre. Eso enseña la Biblia. Ya Nuevo Testamento, Hebreo. Capítulo 9. Hebreo, capítulo 9, versículo 22. Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Solo sangre puede perdonar, expiar de la persona. Entonces, desde la antigüedad los cristianos siempre pintaron la Biblia por color rojo, ¿no? Color rojo, ¿no? Para mostrar ese libro de la sangre, dice. Entonces alguno dice, exprimid Antiguo Testamento, van a caer las gotas de sangre de animales. Exprimid Nuevo Testamento, van a caer las gotas de sangre de Cristo, porque toda la Biblia enseña la sangre. ¿Entienden ustedes? Por eso generalmente la Biblia así. ¿No? Eso Dios hizo así, para salvarnos. No hay otra manera o opción. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a ver.
Ya, yo así he explicado a algunos. ¿Eh? Después de va a otro sitio, cuando cometiese pecado ante algún religioso, perdón, perdón, yo he cometido estos, lo siento. ¿Desista estos? ¿Ves? Ni confesión, ni dinero, ni rito religioso, ni bautismo, todo, no. Solo por la sangre, la Biblia enseña, desde el principio hasta el final. Génesis, capítulo 4, para perdonar un pecado de un hombre, murió un animal, por un hombre. Un hombre. Génesis capítulo 4. Éxodo capítulo 12. Para una familia. Murió un cordero, derramando sangre. Levítico capítulo 16. Para un pueblo murió un sacrificio. Para un pueblo. Miren ustedes, Dios hizo así. Génesis capítulo 4, para perdonar pecado, un hombre murió para un hombre un cordero. Para una familia murió un cordero. Para un pueblo murió un sacrificio derramando sangre. Dios hizo todo esto. ¿No? Pero sacrificio de los animales, eso no es, ¿cómo se dice? Es una sombra, ustedes. Una sombra. La sangre de animales no puede perdonar pecado de los hombres. Hebreo capítulo 10, versículo 4 explicados. Es una sombra. Sombra de Cristo. Solo un justo puede morir en vez de el pecador. Pero en este mundo no hay justo ni aun uno. Todos son pecadores desde el nacimiento. Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, Dios decidió una cosa, ¿qué? Él es San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. El verbo era Dios. 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 ¿Qué? Se hizo carne. Vino en forma del hombre en este mundo. ¿Por qué? En este mundo no hay justo ni aun uno. Por eso Dios decidió, Él directamente vendría a este mundo. Para morir, para salvar a nosotros. Entonces, Antiguo Testamento, muchos sacrificios, todo una sombra de Cristo. Cristo, entonces, hace 2000 años, vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvar a nosotros. Vamos a estos, vamos a ver. San Juan. Primero Timoteo. Primera Timoteo, vamos a ver. Primera Timoteo, capítulo 1. Versículo 15. Timoteo, capítulo 1, versículo 15.
Ya. Yo lo leo, yo leo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Él explicó, Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para salvar a los quién? ¿Justos? Pecadores. ¿Quién será pecador? Mi esposo. Eres malo, mujeriego. Entonces, él, ¿para salvar a él? ¿Para quién? A mí, ¿no? Ustedes, creer en Jesús es relacionar cada uno a ustedes con Cristo individualmente. Eso creer. Entonces, ¿quién es pecador? Yo soy, ¿no? Todo el mundo, pero yo soy. Entonces, Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Significa, Cristo vino a este mundo para salvarme a mí. Eso, a mí. Aunque hubiera existido yo solo en este mundo, nada más, Cristo vendría a este mundo para salvarme a mí. A mí. Entonces, ya, primero, vamos a escribir. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvar a mí. Ya. A los pecadores, pero a mí. ¿No? Para salvar, sí, salvarme, a los pecadores, aquí, pecadores. Primero Juan. Eso significa a mí, ¿vale? Ya, primero Juan, capítulo 3. Para salvar a mí, para salvar a los pecadores. Cristo, ¿qué debía hacer? Capítulo 3, primero Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, Cristo vino para salvar a los pecadores. Significa, Cristo vino para quitar nuestros pecados. Eso igual. ¿Entienden ustedes, no? San Mateo, capítulo 20. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Versículo 28. 28, vamos a leer juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. Para dar su vida en rescate. Es decir, para morir en vez de nosotros. Eso propósito de venida a Cristo. Ya otra vez. Para salvar a los pecadores. A mí. Eso decir, eso para quitar. Para salvarme hay que quitar mi pecado, ¿no? Quitar nuestros pecados. Pero no hay otra opción para salvarme. ¿Qué? Hay que pagar mis pecados. Por eso Él vino para dar su vida en rescate por todos, por muchos, por pecadores. Hace 2000 años. Eso es su propósito. Isaías,
Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 y 6. 5 y 6, Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Aquí, antes de venir Jesús, 700 años antes, ya había profetizado sobre Cristo, porque Él vendría a este mundo. Aquí te explica el detalle. Entonces, Isaías 53, lo más importante capítulo de la Biblia. Aquí explicado detalladamente sobre la muerte, la resurrección de Jesús. Aquí. Versículo 6, vamos a ver. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas, ¿no? Ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero más, Jehová Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya, última frase, vamos a ver otra vez. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una pregunta a ustedes. ¿Quién puso nuestro pecado, todos pecados sobre Jesús? ¿Quién? Jehová Dios. Muchos que van a la iglesia están confundidos cuando él confiesa su pecado. En este momento su pecado será trasladado en Jesús. No, ustedes. Antes de que naciéramos. Antes de que naciéramos, hace 2700 años, Jehová Dios profetizó. Jehová Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados. La Biblia enseña así. Digo, todos. Entonces, palabra todos incluye el pecado pequeño que he cometido. También el pecado grande. Todo. ¿Por qué? Todo. El pecado, yo recuerdo, pero el pecado me he olvidado también. El pecado he cometido por fuera, también por dentro. ¿Por qué? Todos. ¿Entiende? También el pecado pasado, pecado futuro. ¿Por qué? Todos los pecados, por todos, Cristo llevó. Murió, fue castigado en la cruz. ¿Por quién culpa? ¿Por quién? Por mí, por mis pecados. Entonces aquí, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sí, verdad, pero eso mejor. Mas el Cristo herido, el herido fue por mis rebeliones. Eso es correcto, ¿no? Molido por mis pecados. El castigo de mi paz, pues sobre él, por su llaga, fui mis curados. Él curó mi alma. Ustedes, antes de naciéramos, Dios hizo estos para nosotros. San Juan, capítulo 1. ¿No? Entonces, creer en Dios es creer en la Biblia, es igual. No creer en Biblia significa no creer en Dios, igual. Esa es su promesa, ¿no? La Biblia. San Juan, capítulo 1, versículo 29.
Vamos a leer juntos. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús, Jesucristo, que venía a él. Dijo, he aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Miren ustedes. Isaías 53 dijo, Jesús, Dios cargó en Jesús nuestros pecados, ¿no? Jesús llevó, ¿qué? Nuestro pecado, dice. Aquí, último profeta, Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita del pecado. Vamos a imaginar un poquito. Nosotros ya estemos ahora al lado de Juan el Bautista, escuchando su testimonio. Él indicando un hombre, Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Pero ya nosotros, ya como si fuéramos judíos nosotros, ¿vale? Judíos, ¿quién? Ecuatoriano, no ahora, ya, boliviano, solo ya ahora, ¿quién? Judíos ya, como si fuéramos ya judíos, ya pensamos. Último profeta, indicando un hombre, dice, he aquí el Cordero de Dios, Cordero, quita el pecado del mundo. ¿Cómo sentiríamos nosotros? Ustedes, ¿cómo piensan? Sí, muy bien, profeta, muy bien. ¿Así? Mentiroso. ¿Y otro qué? No puede ser. Así, Juan el Bautista. Juan, no puede ser. ¿Así? Desde el punto de vista de los judíos, sin saber la Biblia, eso es imposible. Eso. No puede aceptar, no puede eso. Durante 1000 años, ellos, en el templo, solo en el templo, no río de Jordán, no, en el templo solo, a través de sangre de animales, matando animal. Por sangre de animal solo perdonado sus pecados. Judíos, solo un momento. Por eso ellos cada año hay que matar animales el día 10 de séptimo mes. Pero último profeta, indicando un hombre, no es animal. No por pecado de judíos, por todo el mundo, dice. No estaba allí ese templo. Río de Jordán, ya. ¿Cómo puede aceptar estos? Pero es verdad. ¿Por qué? Todo esto es sombra de Cristo. Cristo llevó el pecado del mundo. ¿Qué significa mundo ustedes? ¿Sabes? En la Biblia, la palabra mundo muchas veces se ha utilizado, muchas veces, mundo. Pecado del mundo, ¿qué significa? ¿Pecado de perro? No. ¿Pecado de animales? Hombres, indica. De tal manera que Dios amó al mundo, a los pecadores, a los hombres. Entonces, en ese pecado, nuestro pecado, mi pecado, ¿entrarán o no? Sí. Pecado de españoles. ¿Qué te parece, Juan? Sí, ¿verdad? Dios dice, Dios dijo, ¿sí? Profeta, ¿no? Pecado de los suramericanos. Sí. Pecado de coreano. No, muy feo. Sí, muy feo.
Aquí algunos vienen de Marte, el Marte. Júpiter. Júpiter. Mundo significa todo descendiente de Adán. ¿Ustedes saben? Todos pecadores. Entonces, mi pecado también incluye en este pecado. Cristo vino a este mundo a quitar pecado. ¿De quién? Mi pecado. Entonces, pecado del mundo significa desde Adán hasta última persona. Todos pecados ya incluyeron en este pecado. Por eso Él debía morir por nosotros. En la cruz, Jesús fue colgado entre dos malhechores, ¿no? A las 9 de la mañana fue colgado y a las 3 de la tarde, durante 6 horas. 6 horas. Él se puso la corona de espina. ¿Por qué? Para perdonar nuestros pecados. Hemos cometido por nuestra cabeza. Sus manos fueron clavadas. ¿Por qué? Para perdonar nuestro pecado. Y hemos cometido por nuestras manos. Sus pies también. Para perdonar nuestro pecado hemos comido por nuestros pies. Él fue levantado en lo alto, entre Dios y los pecadores, nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Él vino a este mundo para quitar los pecados que hay entre Dios y nosotros, como una pared. Pared, ¿no? Muro. Él fue azoteado más o menos 120 veces, porque antes de colgar malhechor en la cruz, los soldados romanos azotearon 120 veces. ¿Cómo? Un azote de colgar hierro, ¿no? Entonces uno ya azoteado 120 veces, más su cuerpo casi ya rasgado, todo. Algunos antes de ser colgado, murió por estos. ¿Por qué Jesús, su cuerpo se ha rasgado? Porque Él debía ser colgado en lo alto. Porque Él sufrir mucho en la cruz. ¿Por quién ustedes? Jesús vino a este mundo para salvar a mí, para quitar mi pecado. No hay otra manera. Hay que morir derramando su sangre. Hay que pagar mi pecado. Hay que morir en la cruz. Ustedes, es decir, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? Ya nosotros ayer aprendemos, ¿no? ¿Judíos? Sí. ¿Los soldados romanos? Sí, pero Él murió por nuestro pecado. Es decir, mi pecado mató a Jesús, ustedes. Yo maté a Jesús. Porque Él estaba en mi lugar, ¿no? Para salvarme. Esa es su obra, ustedes. Antes de morir, Él gritó, Él dijo en gran voz, consumado es. Ya vamos gritar, no. Vamos hablar juntos, ¿cómo se dice? Ya, repetir, consumado es.
Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está terminado. ¿Qué? Estos. Yo pagué todo tus pecados. Yo cumplido todo. Voluntad de Dios. Él dijo en la cruz. Ya, San Juan. San Juan, capítulo 19. Versículo 30. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Recuerden por favor esa palabra. Consumado es. Ya está. Pagó todo. Quitó todos nuestros pecados en la cruz. Ustedes. Entonces, Jesús ya cumplió todos estos. Entonces nosotros tenemos pecado, debemos ser juzgados o no. ¿Qué te parece? ¿Tenemos pecado que debemos juzgar o no? Porque Jesús quitó todos. Pagó todos. Hay que creer esto ustedes. ¿Por qué creen que Jesús siempre tiene preocupación por vuestros pecados? Hoy ya vive bien, comparando con otros. Yo soy bueno, entonces yo puedo ir al cielo. Pero a veces cometer pecado. Por esta culpa yo voy al infierno. Eso significa no creen en Jesús. Nada ustedes. Ahora, una cosa. No hay pecado debe ir al infierno. Es decir, no hay pecado que hemos cometido debe ir al infierno. No hay pecado. Todos los pecados hemos cometido, todo, yo digo, todo, desde Adán hasta final, todo terminado, quitado. ¿En dónde? En la cruz. Jesús hizo estos. Entonces, ¿todo el mundo irá al cielo? No. Hay una cosa. Dios, después de cumplir esto, nos mandó creer en esto. Acepta esto, mi amor. Yo murió por ti. ¿No? Yo morí por ti. Yo morí. Jesús pagó todos tus pecados. Entonces tú no tienes pecado, debe ir al infierno. ¿Por qué? Jesús llevó todos, quitó todos, pagó todos aquí. Por favor, acepta mi amor. Yo hice por ti. Yo hice por ti estos. Es su evangelio. Su amor. No importa quién somos, qué hemos hecho, cuánto. No importa a ustedes. Todos son pecadores igual. Pero importante, Dios, ¿qué hizo por mí? En la cruz. Él después derramando sangre. Todo. Después de sufrir todo, Él dijo, consumado es. Y expiró. Murió. Eso. Toda la Biblia nos enseña estos. Cristo murió en mi lugar, pagó todos. Entonces nosotros no necesitamos ser juzgados. Es el evangelio. Pero muchos, creyendo en Jesús, tienen preocupación, temor. ¿Por qué? No acepta esto. Por eso siempre tiene preocupación por sus pecados. Dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, claro. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Para todos nuestros pecados. Muy bien. También, ¿qué? A Jesús vino en este mundo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿tus pecados? No lo sé, no lo sé. Tengo preocupación mucho. Sabe que Jesús murió por otros, diciendo, Él murió por todos, pero siempre quita su pecado. Ya. ¿Sí o no? Sí, verdad, mucha gente cree así.
diciendo, Jesús murió por mí, pero no lo sé, yo tengo preocupación. Yo no tengo seguridad de ir al cielo, porque no lo sé. Mi pecado no lo sé. Jesús murió por mí. ¿Entienden ustedes? ¿No? Ya, vamos. Segunda Corintios. Segunda Corintios. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si Cristo uno, murió por todos, luego todos murieron. Ya aquí pone, si Cristo, murió por todos, subrayen por favor, todos, luego todos murieron. Ustedes saben que en la Biblia hay dos representantes, ¿saben? Es tema de Romanos capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 15. Eso he explicado. Hay dos representantes del mundo. Primero, Adán. Adán. Todo el mundo ha nacido de Adán, siendo pecador. Porque tiene misma carne y hueso. Recibieron todo de Adán, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacemos, estamos en Adán. Adán significa bajo de maldición de Adán, como nosotros, igual, ¿no? Ya, Adán. Entonces, nosotros, por cuanto somos hijo de Adán, descendiente de Adán, desde el nacimiento nosotros, pecadores, la Biblia dice, ¿no? Ya. Yo nunca quería nacer en este mundo. Yo, aunque no quiero cometer pecado, siendo pecador, yo he cometido pecado. Entonces, por mi culpa, ir al infierno, eso es injusto. ¿No? Entonces, Dios envió otro representante. ¿Quién será? Cristo. Cristo, uno, murió por todos. Murió significa, la paga del pecado es muerte. Cristo pagó por todos. Entonces, luego todos murieron. Significa, todos en Cristo pagaron sus cosas, su porción, todos. ¿Qué es la muerte de Jesús? Él pagó todos. Morir, muerte, significa pagar, ser juzgados. Entonces la ley no puede juzgar dos veces. Usted sabe, en Éxodo, Dios mandó que la sangre, ¿en dónde? ¿En dónde pintar, poner? ¿En dónde? Dos postes y tinteles, ¿no? Dios dijo, la miré, pasaré vosotros. La miré, ¿qué? Solo ve Dios sangre. Viendo sangre, Dios, ¿qué pensaría? Ah, aquí ya ha pagado, ya murió uno, ya pagó. Entonces no nos está a juzgar otra vez. Por eso él, viendo la sangre, pasó su juicio, pasó. Pascua eso. Por la sangre de cordero, juicio ya pasó. ¿Entienden ustedes? Cristo vino a este mundo como un representante. Él llevó todos los pecados.
murió en la cruz. Significa, Cristo murió, significa, yo morí en Cristo, porque Él llevó mis pecados. Por eso todos murieron. Usted hay que creer estos. Por ejemplo, aquí hay un rico, ¿no? Hermano Alex, el rico, ¿no? Tiene un montón de pasta, ¿qué? Mucha pasta. Sí, mucha pasta, ¿eh? Ya. Comida, ¿no? Ya. Es por ejemplo eso. Él quiere invitar a nosotros cena. Uy, muy bien. ¿Puede? No quiere. Vale, no pasa nada. Pero por ejemplo, ya. Ya nosotros ya comemos cena juntos, pero al final, hermano, Alex, él paga todos. Entonces, ¿necesita cada uno pagar su porción? No, porque él paga todos, por todos. Gracias. Gracias. Nosotros no necesitamos. Él paga todos, por todos, ¿no? Igual que estos. Cristo pagó por todos. Entonces todos ya pagó en Cristo. Por eso la Biblia dice, Cristo murió por nosotros. Yo morí con Cristo. Yo pagué en Cristo, la Biblia dice. Eso cree en Jesús. Ya otra cosa. Qué bien, ¿no? Es un hombre, ¿eh? ¿No? Bicho, no. Sí, pares bicho, pero... Ah, hombre, ya. Hombre. Ya eres Adán. Adán, ya. Cuando nosotros nacimos en Adán, cuando nacimos en este mundo, significa nacimos bajo el maldición de Adán. Génesis capítulo 3, después de cometer el pecado de Adán y Eva, ellos recibieron 7 tipos de maldición. ¿Qué? Por ejemplo, vergüenza. Antes no había vergüenza, pero vergüenza, dolor, sudor, sufrimiento y dolor y trabajo, muerte, espina, lanza. Todo después de cometer el pecado ya ha aparecido esa palabra. Entonces, nosotros cuando nacimos en este mundo, bajo esa maldición en este mundo. Eso significa pecador. Cuando nacimos, nosotros estábamos en Adán, con esa maldición. Sí, pero Cristo vino en este mundo. Él se ha avergonzado, quitado su ropa a todos. Él tenía dolor por nosotros. Él trabajó mucho por nosotros para salvarnos. Él murió. Un soldado romano atravesó a su costado, ¿no? Con su lanza, ¿no? Aquí espada, lanza. Él se puso la corona de espinas, significa todo esto es maldición que Dios maldijo a Adán y Eva. Esto Cristo todo recibió, pagó a través de su vida, su muerte. Todo usted. Buscan en la Biblia, todo explica esto. En su vida, Él pagó todos estos. Entonces, nosotros no necesitamos pagar más. Cristo, por mí, Él pagó todos. ¿Entienden ustedes? Solo nosotros creemos. Creer significa, si no hacemos nada, solo aceptamos su gracia. Gratuitamente, como regalo. Gracias, Señor. Tú hiciste estos por mí. Gracias. San Mateo 27.
San Mateo 27, versículos 50 y 51. Y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya versículo 51 pone, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya, mírenme ustedes, en el templo hay dos importantes sitios, lugar. Lugar santísimo, al fondo, lugar santísimo, Dios estaba allí. Y lugar santo. Este dos sitios se han dividido por velo. Eso, velo del templo. Dios estaba aquí. Solo una vez al año, con la sangre de sacrificio, sumo sacerdote puede entrar, quitando ese velo un momento. Ya mírenme ustedes. Después, matar sacrificio, recibiendo esa sangre, el día 10 de séptimo mes, sumo sacerdote puede entrar con la sangre. Sin sangre entra, Dios lo mata, le mata. ¿Qué es esto, velo? ¿Qué sirve esto? Entre Dios y nosotros hay pecado, pared, muro. Nadie puede entrar sin permiso de Dios. Nadie. Solo por la sangre puede abrir. Entonces, sumo sacerdote, con sangre de sacrificio, el día 10 de séptimo mes, entró. En este momento, solo, ustedes, mírame, solo puede quitar ese velo, ese pecado, ese muro, pared, un momento así, para entrar. Y después echar la sangre. Ellos fueron perdonados sus pecados 1 año. Eso, Israel. Cuando volvió de este sitio, ya otra vez ya tapados. Solo un momento puede abrir hacia Dios un camino, por la sangre de animales. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó ese velo de arriba abajo. De arriba, ¿qué significa ustedes? Dios hizo estos. No un momento quitó, no. Dios rasgó. Dios significa, entre vosotros y yo no hay pecado más. Él se rasgó de arriba y abajo. Ahora no hay. ¿Por qué? Cristo pagó todos, quitó todos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Cuándo? Hace 2000 años. La Biblia está escrita todo esto. Pero ¿por qué ustedes, creyendo en Jesús, tienen preocupación por pecados? Porque no creen su obra. No saben su obra. Eso incrédulo, eso increer, no creer estos. Hay que creer estos. Entonces en el Antiguo Testamento, Zacarías, profetizados, en un día quitaré todo pecado del mundo. Dios dijo, un día, ¿cómo puede quitar el pecado del mundo? Zacarías capítulo 3, versículo 9. Ese día, cuando Jesús murió, en este momento, Él llevó todos los pecados del mundo. Por eso, cuando Jesús murió, en este día, Dios puede quitar pecado del mundo. Profetizado allí, Zacarías. Ya vamos a ver, Cristo, ¿cómo murió por mí, por mi pecado? Ya vamos a ver. Gut.
Gusta! Gusta! Sorjupki. Lantadeam!
남아서었다니. Ustedes, nuestro Señor murió en nuestro lugar, en mi lugar, pagando todos mis pecados. Hay que creer estos. Si no creer estos, ese pecado no puede perdonar Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Por la sangre, esa sangre puede perdonar todos nuestros pecados hemos cometido. Pero rechazar esa sangre, ¿con qué puede perdonar ese pecado? Por eso, por no creer ese pecado, ir al infierno. Solo hay un pecado, debe ir al infierno. No creer estos. ¿Entienden ustedes? ¿No entiende? Okay, gracias. Solo. Por eso, San Juan, capítulo 16, versículo 9, de pecado, no creer en mí. Solo. Entonces, cielo e infierno muy fácil. Aceptar su obra con corazón de agradecimiento, eso será salvo. Si no, irá al infierno. Ya está. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, ya Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
punto de vista. No importa nuestra opinión. Dios hizo, Jesús hizo, ¿cómo? Eso es importante. Entonces Jesús murió no por mí una parte de mi vida, sino toda la parte de mi vida. No murió solo mi vida pasada, desde el nacimiento hasta muerte, toda mi vida. Para toda mi vida Jesús murió usted. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no ustedes? Es verdad. ¿Qué es buenas nuevas? ¿Qué es? Cristo murió por ti, pagó todos. Solo anunciar, predicar es anunciar. Ustedes, vuestra culpa, su culpa, delitos, todo pecado, transgresiones, todo perdonado. Por gracia de Dios, por la sangre de Jesús en la cruz. No se preocupa. Eso buenas nuevas, la Biblia, Evangelio. Solo aceptar o no, eso cada uno hay que decidir, ¿no? Entonces, habiendo obtenido eterna herencia. Gracias. A Dios, ¿no? Entonces nosotros, ya aunque perdona todo mi pecado hasta último día, pero cometimos un día error, ¿qué hacemos? En este momento necesitamos confesión. ¿Qué? Padre, no siento. No es pecador. Padre, no siento. Yo hoy he cometido esa culpa, pero gracias. Tú perdonaste hasta este pecado por la sangre de Jesús. Yo no quiero volver a cometer otra vez este pecado. En este momento, Padre recuperará la relación entre Padre y Hijo. No pasa nada, Hijo. Por eso yo morí por ti. No vuelvas a cometer, por favor. ¿Entiende usted? Eso, confesión. En la Biblia. 1 Juan, capítulo 1. Una cosa. Por ejemplo, posición y estado. Eso es diferente. Cuando nosotros recibimos salvación, creemos en Cristo, sinceramente, para siempre somos hijos de Dios. No pecador, hijo de Dios. Hijo. Nuestra posición, hijo, para siempre. Pero nuestro estado, todavía nosotros tenemos carne, no podemos vivir perfectamente hijo de Dios. Por ejemplo, un rey viajando a su pueblo, viendo un mendigo, él adoptó como su hijo, ¿no? Por eso el mendigo, desde aquel momento, puede vivir con su padre rey en Palacio Real. Muy bien. Por eso, 3 veces, los criados ya preparan todo, comida, todo bien, ¿no? Pero ese mendigo durante muchos años había comido ¿cómo? Con la mano. Por eso también quiere comer así. Entonces criado, no, rey, no, príncipe, no. Usted príncipe no era mendigo. No pasa nada, yo quiero esto. Puede ser, porque eso ya acostumbrado, ¿no? Pidiendo padre, no, hijo, tú no eres mendigo, tú eres mi hijo. Príncipe, hay que comportarse como príncipe, hay que cambiar, así, ¿entiendes? Nosotros, una vez para siempre, hijo de Dios, pero a veces si podemos caernos en tentación. Pero Dios nos manda, no hijo, no vive así. Tú, mi hijo, hay que vivir así. Nos corrige, nos enseña como su hijo. Eso es la vida cristiana. ¿Entienden ustedes? Eso puede aprender en la Biblia, en la iglesia, poco a poco, miércoles, domingo, cómo vivimos estos. Una cosita. Ya. Hebreo, capítulo 9, 10, ya he explicado estos.
ahora no puedo buscar todo versículo, solo yo explicaré, ¿vale? ¿No quieren ustedes? ¿Está aburrido mucho? Yo ahora tengo sudor mucho, por favor. Pensando a mí, aguanta poco más, por favor. ¿Puede? Ya. El Antiguo Testamento, solo para pueblo de Israel, mató muchos animales, sacrificios. Pero ahora, para todo el mundo, vino Jesucristo. Antiguo Testamento, antes, mataron ¿qué? Animales, sacrificio de animales. Pero ahora para nosotros, ¿quién murió? Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden buscar esta palabra en capítulo 9:10. Muchas veces, cada año hay que matar. Entonces necesita muchas ofrendas aquí, Antiguo Testamento. Mucha ofrenda. Sacrificio. Pero Jesús, la Biblia enseña, una sola ofrenda. A través de animales, sangre de animales, puede perdonar pecados un momento cada año. Por eso la Biblia es cada año, porque cada año hay que matar. Cada año, un momento. Así explicado. Pero Nuevo Testamento por obra de Jesús, para siempre, una vez, para siempre así. Y Hebreo capítulo 10, versículo 1 explicado, no puede nunca hacer perfectos los hombres. Pero aquí, para Jesús para nosotros hizo perfectos. No puede quitar los pecados por la sangre de animales, capítulo 10, versículo 4. Pero detrás, para nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo obtenido eterna redención, perfeccionar todos. Es obra de Jesús. Comparando dos cosas, aquí explicado detalladamente. ¿Entienden ustedes? Nuestro Señor cumplió todo en la cruz. Hay que creer esto es su obra. Eso cree en Jesús. Capítulo 10, versículo 12. 10, capítulo 10, versículo 12, Hebreo, 11, 12, ya comparando dos cosas, vamos a ver. Y ciertamente todos sacerdotes, muchos sacerdotes también, está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez en la cruz, para siempre perdonó. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado, significa, ya está, ya terminado. Por eso ahora está reposando. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios dijo, nunca más me acordaré de tus pecados, porque Cristo pagó todos, legalmente. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero hoy en día, mucha iglesia, no ha perdonado. Ustedes hay que asistir, misa, culto para ser perdonado. Total mentira, eso es negar la obra de Jesús. En la historia, usted sabe ese versículo. Yo leí antes un libro por este versículo. Muchos cristianos murieron en fuego. ¿Sabes? ¿Por qué? Algunos tienen mala doctrina.
uno matando a las personas cree en este versículo. ¿Por qué tú crees estos? Tú niegas este versículo. ¿Quieres negar o no? Los cristianos verdaderos no pueden negar, porque mi Señor, derramando su sangre, murió en la cruz, una vez para siempre, perdonó mi pecado. ¿Por qué yo tengo que hacer otra vez para ser perdonado? No. Con empezar así, mataron muchos cristianos en la historia. Ustedes, Cristo cumplió todo para nosotros. Solo tienes que creer en Cristo, su obra. San Juan. San Juan, capítulo 5. Perdón, ¿puede abrir la puerta? 굉장히 이것도 좀 꺼빌 테니까 좀 이쪽 문 좀 열어주실래요? 너무 더워요. 뒤에. Hace calor, ¿no? Mucho. Sí. Yo llevo corbata, ustedes. Ahora un poco mejor, ¿no? De San Juan, capítulo 5, versículo 24. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, cree, esa persona no vendrá a condenación. ¿Por qué? Jesús fue condenado por mí. Entonces no vendrá a condenación. Tiene vida eterna. No tendrá ahora tiene la vida eterna. Y más ha pasado de muerte a vida. Eso es promesa de Cristo. Eso. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 1, versículo 13-14. 13-14. El cual los ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijos, en que tenemos redención, eterna redención, ¿no? Por su sangre, el perdón de pecados. Antes nosotros estábamos fuera de Cristo. Estábamos en tinieblas. Pero ahora, ya aquí explicado, trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora tenemos el perdón de pecados. Pecado ya desapareció para siempre, por sangre de Jesús, ¿no? Ya, Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Otra cosa, próximo domingo ya explicaré. Hoy hasta este versículo, ¿no? Otra cosa, próximo domingo explicaré. Hechos capítulo 13, versículo 38-39. Ya, 38-39. Ya, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Gracias. ¿Qué es la salvación? Yo, cuando empiezo, yo solo explico a ustedes solo una cosa.
salvación es el perdón de pero hay que saber una cosa más para entender la salvación perfectamente. Es decir, es ser consiste en dos partes salvación. Estos. Ya vamos a ver. Aquí, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados por la sangre de Jesús. Nosotros, nuestros pecados ya perdonados perfectamente, eternamente. Muy bien. Entonces, esa parte podemos decir, nosotros somos pecadores perdonados. Pensamos así. Pero, versículo 39, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Ya, míreme. Nosotros, los salvos, no solo somos un pecador perdonados, no. Ahora, cuando creemos en Cristo, su obra, Dios nos ve como un justo. Nunca ha cometido pecado. Así, nos ve. ¿Qué? Yo he cometido mucho. También yo creo que en futuro también puede, ¿no? Puede, ¿no? Pero Dios nos ve, Dios a las personas que creen en Jesús, su obra, ahora ¿qué ve? Como justo, como Jesús. Nunca ha cometido pecado. Así va, así. ¿Sabes? Eso justificado por nuestra fe. Entonces, salvo no es un pecador perdonado. A la vez, salvo es ante Dios justo. Nunca ha cometido pecado. Así Dios ve a los salvos. Eso más maravilloso. Eso dos, nuestra posición. ¿Entienden ustedes? Eso es muy bien. Sí, yo no tengo pecado, debo ir al infierno. Muy bien, pero Dios nos ve más. Justo. Hijo de Dios, heredero de Dios. Como Jesús nunca ha cometido pecado, así nos ve. Por la fe. Cuando nosotros aceptamos su gran gracia, por la fe, Dios nos ve nosotros así. Eso es salvación. Ya, ustedes. Ya, tiempo muy pasa rápidamente. Ya. Próximo domingo yo explicaré otra cosa más sobre salvación o bendición de Dios. Ya una cosa, ustedes ya ¿creen esto ustedes? Jesús murió por mí, ¿sí o no? Sí, verdad. La Biblia también nos enseña, Dios nos enseña estos. Eso es su promesa. Eso. Hay que creer estos. Ya, gracias. Y uno salvo, por ejemplo, cree en estos, es de nacido en Cristo, y como hijo de Dios. Uno de nacido, hay que crecer en Cristo. De nacer significa como niño ha nacido, ¿no? Pero ese niño hay que crecer, comiendo comida espiritual, ¿no? Por eso en la iglesia cuando nosotros nos reunimos y cuando aprendemos la palabra, eso podemos crecer, nuestra fe, nuestra alma, eso será gran bendición para ustedes. Entonces, por favor, continuamente aprender la palabra. Ya vamos a orar. Padre Dios, gracias por salvarnos por la sangre de Jesús. Gracias por habernos hecho tus hijos santificados y por darnos la vida eterna, la esperanza gloriosa de ir al cielo. Gracias nosotros hemos sido perdonados nuestros pecados por la sangre de Jesús eternamente. Hoy hemos comprendido tu gran misericordia, tu amor. Gracias. Queremos
andar en tu amor, en tu palabra. Contigo siempre queremos andar. Dios, ayúdanos, guíanos por favor. Gracias por salvar muchas almas con tu amor, con tu palabra. Solo nosotros glorificamos a ti, a Jesucristo, porque tú nos salvaste con tu amor. Padre, bendice todos los hermanos, todas las personas que escuchan aquí, aceptando tu gran amor. Guíales, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a Santa Cena, solo 10 minutos.